fechas de Navidad es casi inevitable, por decirlo así, no traer hasta nuestra mente recuerdos de nuestra infancia o juventud, aclarando que no siempre esos recuerdos tienen que ver con la obra de Cristo. Es muy común que eso ocurra, ¿verdad? Escuchamos canciones, asociamos colores con toda esta época que llamamos la Navidad. El rojo y el blanco no necesariamente se asocia con el equipo nuestro de la ciudad, sino con otras cosas, justamente con la Navidad, el alumbrado. Y vienen los deseos por aquellas épocas que vivimos, que nos recuerdan dónde vivíamos, aquellos amigos de la infancia, en fin, es una cadena de recuerdos que vienen hasta nosotros. Y como decía, es casi inevitable no tenerlos. Pero el celebrar la Navidad va mucho más allá de estas cosas, de pensar en cenas, juguetes para los niños, ropa nueva y todo este consumismo que invade nuestro mundo. Creo que a veces gran parte de los que hacen una crítica mordaz y fuerte sobre la Navidad se fundamentan en ese tipo de comportamientos pecaminosos que tenemos los seres humanos cuando se acercan estas fechas. Les recuerdo que no todos los creyentes tenemos la misma aproximación hacia la Navidad. Como lo dije en el sermón del año pasado, si no se me olvida, hay por lo menos 3 posiciones sobre la Navidad. Hay los que definitivamente dicen no queremos nada con la Navidad porque esto es una festividad pagana, y entonces nos empiezan a hablar acerca de qué tan terrible y pagana es la Navidad. Nos hablan de que el árbol de Navidad, que es un invento escandinavo. No es cierto que sea un invento escandinavo, pero ellos dicen que es un invento escandinavo de la mitología escandinava, o nos dicen que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre porque en esa fecha se celebraba todavía el Sol Invictus y Constantino fue el que popularizó eso. Eso no es del todo cierto. No estoy diciendo que el Señor haya nacido un 25 de diciembre, pero cuidado, no toda la evidencia niega que eso podría ser así. No estoy afirmándolo, soy bastante calvinista en esto. Creo que el celebrar la Navidad o no hacerlo es un asunto de conciencia, de creencia, de aproximación hacia la Navidad. Tampoco soy luterano en el decir que vamos siempre a celebrar la Navidad a la usanza moderna. No, debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos, en lo que creemos. Pero no podemos llegar tan lejos a decir que cerca del 25 de diciembre no vamos a predicar sobre la encarnación. No vamos a hablar sobre la obra de Cristo, sobre la venida de Cristo al mundo como el evento más importante de todo el universo. La encarnación de Cristo como ese evento glorioso, fundamental, definitivo para la salvación del hombre. No en vano los signos primitivos cantaban inicialmente alabando la llegada del reino de Dios, para luego hablar en odas victoriosas del juicio de Dios y de la providencia de Dios. De tal manera que nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos e ignorar que algo pasó. No podemos llegar tan lejos hasta decir que no se puede celebrar ni adorar a Dios por su encarnación, como algunos han llegado a decir. No, debemos ser cuidadosos con eso. Dicen, pastor, ¿y en dónde dice que debemos adorar la encarnación de Cristo? Cuidado, no estoy diciendo que adoremos la figura del niño Dios. Eso no es cierto. Los que adoraron a Jesús niño lo hicieron en un momento histórico y particular, irrepetible de la historia. Nosotros adoramos al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Pero si hubiésemos estado en el lugar de Simeón, de Ana, nos hubiera tocado cargar al bebé y decir, gracias Señor porque tu salvación se ha manifestado hoy ante nuestros ojos. Y si me preguntan, ¿dónde está la orden de adorar al Hijo? Creo que en Hebreos dice claramente, porque el Señor cuando introduce el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles.
y el ángel le anuncia a los pastores que había nacido en Belén el que sería el Salvador del pueblo, y una hueste de ángeles empiezan a cantar. De eso hablaremos en un momento. Pero hoy no quiero centrarme únicamente en los eventos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es bueno recordarlos, y ojalá en su casa, en la reunión que hacen o que la mayoría hacemos de Navidad, podamos leer esos textos y tener una aproximación al relato bíblico de lo que realmente ocurrió aquella hermosa noche, tal vez. No lo sé, pero pareciera, ¿verdad? En todo caso, hoy quiero hablar sobre la gloria de Dios en la encarnación de Cristo. Y el texto que voy a usar como base, no será el único, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Cuando lo tenga puede leerlo, puede levantarse y lo vamos a leer juntos. Juan 1, 14. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Muy bien. Esperemos que todos lo tengan. Muy bien. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pueden sentarse. Bien, cuando leemos este maravilloso pasaje, notamos de inmediato que el escritor está hablando de una transición, un paso particularmente de la eternidad a lo temporal, de lo infinito a lo finito, de la persona maravillosa que él define como el Verbo. Hay tres consideraciones básicas de la gloria de ese Verbo en este relato. El primero de ellos tiene que ver con la gloria de Cristo en la encarnación. Luego habla de la gloria de Cristo en su vida perfecta para finalmente concluir con la gloria de Cristo en la salvación. Son los tres aspectos básicos, no significa que no haya otros, pero son los tres aspectos básicos que vamos a examinar en ese pasaje. Y me gustaría inicialmente hablar sobre la gloria de Cristo en la encarnación y tomar simplemente esa frase que dice, y el Verbo fue hecho carne. Y para entender lo que el Señor nos quiso decir o transmitir a través de esa preciosa frase, y el Verbo fue hecho carne, necesitamos necesariamente recurrir a los 5 primeros versículos de este capítulo, en donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es evidente que nos está hablando de un principio no temporal, sino de un principio ¿de quién? Del eterno Hijo de Dios. Y digo eterno Hijo de Dios porque quiero que salga de nuestras mentes una idea que usualmente podemos tener de una deducción lógica pero incorrecta al creer que el Hijo de Dios solo empezó a ser el Hijo de Dios después de la encarnación. No, si usted se va a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, se va a encontrar que Cristo es el Hijo de Dios desde siempre, y es por eso que en los credos primitivos vamos a encontrar que dicen que el Hijo es no creado, sino eternamente engendrado. Y este texto en particular nos aclara esa situación. Nos dice, en el principio era el Verbo. Y la palabra en griego que utiliza para principio es arque, pero es un principio eterno. Por eso es que cuando los niños les preguntan a los maestros de escuela dominical, los niños siempre nos ponen en aprieto, ¿verdad? Nunca he podido ser buen profesor de niños. Pero los niños nos miran y nos dicen, Dios creó todas las cosas, ¿y quién creó a Dios?
Sí, nos encontramos con esa pregunta frecuentemente, a lo que nos toca explicarle que Dios no tuvo principio ni fin, porque si alguien hubiera creado a Dios, ese alguien sería superior a Dios, lo cual evidentemente no puede ser, no puede haber alguien superior a Dios. Entonces lo que nos está diciendo es que hay alguien en el principio que se llama Verbo, pero el autor todavía no ha dicho quién es el Verbo. Dice, es el Verbo. Seguramente este evangelio tenía también un aspecto muy fuerte relacionado con la apologética, es decir, con la defensa del evangelio. Ya en esta época, año 95, 96, después de Cristo, seguramente se estaba levantando con mucha más fuerza que en la época en que Pablo escribió la última de las epístolas, los movimientos gnósticos o docetistas. Para los que no recuerdan quiénes eran los gnósticos, pues estos eran un grupo de personas que entre sus muchas doctrinas de error decían que el espíritu era esencialmente bueno, pero la materia era totalmente mala. Ellos creían que eran dos principios que existían en el universo, el principio bueno de espiritual y el principio malo material. Y que por lo tanto para manipular esa materia, el ser espiritual bueno tuvo que devenir en varios eones o varios seres menos perfectos hasta llegar a uno que sí pudo manipular esa materia malvada, pero ese eón ya no tenía las mismas cualidades del absoluto perfecto ser en el cual creían muchas de las personas que abrazaron el gnosticismo en esa época. El apóstol Juan se ve obligado a darle respuestas y si usted recuerda, en casi toda la literatura juanina aparece ese toque en donde el apóstol Juan les está diciendo continuamente a los gnósticos, miren, el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Sí, la idea de la carne como esencialmente mala, hablando del cuerpo, es una idea gnóstica. Y creo que eso ha pasado a nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos dicen, no, lo que importa es el espíritu, la carne es mala y se toca en el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y es un error común del cual hemos denunciado continuamente. Pero en esta parte el apóstol dice, en el principio era el verbo, y la palabra es el logos. Logos tiene que ver, no solo se traduce verbo o palabra, sino que es todo aquello que le da razón, sentido a las cosas. Esa era la visión tal vez filosófica, es la parte razonable o racional de toda la creación. Eso es el logos. Es decir, y creo que esa es la razón por la cual dice en el versículo 3 que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está hablando del Cristo preexistente. Antes de que Abraham fuese, yo soy. En este mismo evangelio de Juan aparece con toda claridad la declaración. El Señor existe desde antes. ¿Pero en qué condición existe? Está hablando del verbo. Seguramente esto atrapó el pensamiento de los gnósticos que leyeron la carta o que fueron en los siglos siguientes expuestos a la predicación de la palabra, porque estaba enseñando en términos que ellos entendían. Luego dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nos está hablando de una persona que está junto con Dios, que también dice al lado, y el verbo era Dios, que es Dios, pero que no es, que es un solo Dios, pero es una persona distinta. Es una cita trinitaria, pero muy, muy clara. Nos está hablando del Cristo que es antes de la creación, que es verdadero Dios. Nos está diciendo que Él hizo todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es claro, es evidente que este verbo es el creador de todo y el dador de la vida. Y qué bueno que aquí la palabra vida no es simplemente de vida biológica. Ahí no se usa el bios, de donde viene biología, sino que en el griego koine está la palabra zoe, que es un principio generador de vida espiritual que trasciende más allá de lo visible. Por tal razón,
lo que nos está hablando es de un ser que es santo, que es bueno, que es creador de todas las cosas, que es todopoderoso, que es eterno, que es infinito, y nos dice inmediatamente cuando saltamos hasta el versículo 14, que ese verbo se hizo hombre. Creo que eso atrapa definitivamente nuestra atención. ¿Y cuál es la importancia de que aquel verbo fue hecho carne? ¿Cuál es la importancia para eso? Pues casi nada. Es, como lo decía al principio, el evento más importante para la historia de la humanidad. Y creo que por eso está tan bien documentado en los evangelios, ¿verdad? Aparece claramente descrito el anuncio del nacimiento de Cristo, y no solo en los evangelios, sino que desde los profetas empezaron a anunciar que el Hijo de Dios vendría a la tierra. El Dios Todopoderoso vendría. No descendería como muchos hubieran querido. ¿Qué hubieran querido? Que simplemente apareciera allí de una manera estilo Star Trek. Los mayores recordarán el teletransporte de Star Trek. Aparece mágicamente allí y todos lo ven. Y creo que también era parte del propósito de Satanás, que apareciera un Mesías así espectacular. Arrójate del pináculo del templo. Luego nos dice que los ángeles estarán alrededor tuyo para que tu pie no tropiece piedra, citando mal el texto de Salmo 91. ¿Qué tal haciendo una entrada así el Cristo de la gloria? Sí, los hombres se hubieran centrado más en el evento que en la persona, porque somos muy dados a eso. Pero no, la entrada del Todopoderoso a la tierra, la encarnación, es una entrada, abro comillas, por favor entiéndame, normal. Sí, entre comillas normal, porque su concepción no fue normal, es extraordinaria, es milagrosa, es virginal, ¿verdad? Creemos en el nacimiento virginal de Cristo, en su encarnación maravillosa. Pero nace y no crece más rápido que los otros niños. Crece como los otros niños, ¿verdad? Aprende como los otros niños. Creo que, estoy convencido que evidentemente por su deidad, su comprensión era diferente de los otros niños. Pero su crecimiento, si alguien lo veía, no veía algo extraordinario, no decían, es más grande que los demás, es más guapo que los demás. No. Estaba cubierto por cierta normalidad, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué nos está diciendo? No nos está diciendo que hay una mezcla. Los catecismos y credos son muy cuidadosos en eso. No hay mezcla entre las dos naturalezas de Cristo, pero hay una sola persona. ¿Cuál persona? ¿La divina o la humana? La divina. La persona divina se hace hombre, verdadero hombre. ¿Quién lo entiende? Haciendo un cálculo de los que entienden esto así, creo que ninguno. Es imposible comprender esto. Esto es una verdad revelada, pero no totalmente explicada. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo hacerlo de esa manera. No nos revela todos los detalles, pero sí nos revela que Él se hizo verdadero hombre. Como dice el credo apostólico, verdadero Dios de verdadero Dios, verdadero hombre de verdadero hombre. Entonces, eso lo debemos siempre tener en mente. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí vemos toda la gloria del Dios Todopoderoso haciéndose hombre. Y luego viene la otra parte que se me antoja, es de lo más hermoso que podemos ver en el relato. Dice, y habitó entre nosotros. Luego viene un paréntesis en Reina Valera que no lo tiene ni la Biblia de las Américas, ni las otras Biblias textuales, ni algunas Biblias dinámicas. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo en lo particular creo que es un relato continuo, donde dice,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién es la gloria? Después de haber estudiado el pasaje, creo que se refiere a la gloria del unigénito del Padre. Es es gramática, aunque no tan básica, porque se pueden tener otras posiciones sobre de quién está hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está mostrando la gloria de Dios en su vida perfecta. Y habitó entre nosotros. ¿Quién está hablando? El escritor del Evangelio, Juan. ¿Qué fue lo que Juan vio? Bien, Juan estaba viendo la gloria de Cristo desde antes de hacerse hombre. Pero seguramente Juan, en el año que escribió el Evangelio, tenía total conocimiento de los otros 3 evangelios que existían, de los evangelios sinópticos. En Mateo capítulo 1 nos aparece el relato del nacimiento del Señor, y en Lucas capítulo 2 también, donde hay una serie de detalles que nosotros no podemos dejar pasar por alto, menos en un día como hoy. En el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, ya en el versículo, entre los versículos 18 al 24, más exactamente en el versículo 21, nos dice: y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Creo que es la primera referencia que encontramos de este santo ser con el pecado. No es una relación como la que tenemos nosotros con el pecado, que es una relación basada en nuestra propia maldad y experiencia hacia el pecado, sino que la relación que tiene Jesús con el pecado es la de aquel que frena el pecado, que perdona al pueblo, que sustituye al pueblo para que el pueblo sea perdonado de sus pecados, sea lavado por su sangre de sus pecados. Piense esto y relaciónelo con el punto que acabamos de culminar. El verbo se hizo carne, pero ¿en qué condiciones vino el verbo a hacerse carne, ese verbo que habitó entre nosotros? ¿Pobreza? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vino en pobreza? No vino como lo esperaba una gran parte de los judíos. Edersheim escribe un apéndice en su comentario bíblico sobre el Mesías que esperaban los judíos. Y claramente notamos que el judío esperaba a un Mesías, creo que ya lo hemos dicho, un Mesías libertador, con espada en mano, el héroe que esperan todos los hombres, que nos liberte de nuestra opresión temporal, el Mesías que dibujan los políticos y que lo aprovechan con un pueblo que espera ese tipo de salvación, salvación temporal. Pero no, el Mesías de la Biblia, el Cristo de la gloria, Jesús, el humilde hijo adoptivo de un carpintero y de una virgen, este Jesús vino en pobreza, vino en debilidad, pero vino en perfección moral y santidad para redimir a su pueblo. Y nosotros pensamos, ¿qué Mesías vendría expuesto a todas esas cosas siendo el ser más rico del universo? El ser más santo. Creo que lo que más podía, vuelvo y abro comillas, a aterrar a Dios, de hacer contacto con nosotros, es la condición pecaminosa nuestra. Y lo digo por muchas palabras que el mismo Señor usó. Generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Eso es no es que pensó en voz alta, les dijo: generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Seguramente en la humanidad de Cristo había momentos de mucha decepción. Pero Él, en su decisión eterna de rescatar a su pueblo, siguió habitando en medio nuestro. Y habitó en medio nuestro. Y vimos su gloria. Lucas describe una serie de eventos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos muestran la gloria de Cristo en su vida perfecta. Ya hemos visto algo sobre el nacimiento, pero en ese nacimiento
También vemos que en el capítulo 2 de Lucas, el ángel, versículo 10, 2:10 de Lucas dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el relato, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quiénes adoraban a aquel bebé? Los ángeles. Los ángeles lo adoraban. Entonces, ¿y qué adoraban de aquel bebé? Su gloria, su nombre, su presencia, sus atributos. Los ángeles lo hicieron, se lo comunicaron a unos humildes pastores que se acercarían al pesebre. Y sus padres, María, José, guardaban todas esas cosas en su corazón. Posteriormente pasan unos días, la presentación creo que era a los 8 días era la circuncisión, no recuerdo el tiempo exacto de la presentación, pero se acercan al templo y luego en el templo seguimos viendo la gloria de Dios en ese pequeño, que como dicen algunos autores, desde el pesebre se proyectaba la sombra de la cruz. Llegan al templo y hay un hombre que había recibido una promesa de Dios. ¿Qué promesa? De que no moriría sin ver la redención de Israel. Wow, la redención de Israel. ¿Cómo pensaban los hombres que era la redención de Israel? Tal vez la libertad nacional de la opresión romana, seguramente la mayoría creían eso, pues aún dentro de los discípulos de Cristo había quienes creían eso. Pero este hombre entendió por el Espíritu Santo de Dios de que la redención de Israel era un hombre, que la salvación era un hombre, Cristo. Y cuando tuvo al niño entre sus brazos, dio gracias a Dios por haber visto la salvación. También una mujer muy anciana, no dice exactamente cuántos años tenía, hay algún debate sobre ese relato, si Ana tenía 80 y tantos años o tenía más de 100. Tampoco lo sé, no puedo aclarar eso, pero aquella mujer que era viuda, cuando tuvo al niño también, empezó a hablarle a todos sobre las excelencias de aquel niño. Y empezó a ver realmente la gloria de aquel niño, la gloria. Pero estoy seguro que este prólogo del Evangelio de Juan, donde dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, se refiere a todas aquellas cosas en particular que Juan vio de Cristo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Su perfección moral, su santidad, sus acciones, sus palabras, su paciencia para con todos ellos. Yo trato de imaginarme algunas de las cosas que pudo vivir Juan, percibir, ver del Señor Jesucristo en lo cotidiano de la vida. Usted recuerda que Juan y su hermano Jacobo fueron llamados los hijos del trueno. Juan no hablaba como escribía ya en su ancianidad. Tal vez Juan era uno de los discípulos menores. Ya cuando empieza a hablar y usted lee la carta de Juan, usted dice, qué tierno, hijitos. Pero Juan no era así al principio. ¿Cómo era Juan? Si el Señor le llamó hijos del trueno, tenían que tener un carácter explosivo. Saliendo de aquel lugar, de un poblado, no lo reciben y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Ordenamos como Elías que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Cálmense, por favor. Ustedes no saben de qué espíritu son. Esperen un momento. Yo no he venido a hacer eso, he venido a predicar el Evangelio. El año agradable del Señor, anunciarlo.
esperen que predique el Evangelio. Esperen, a ustedes les tocarán otras cosas. El Señor cambió ese corazón que reaccionaba como los profetas arrojadores de fuego más rápido del oeste. Y hay una transformación en el corazón. Y ellos empiezan a ver la gloria de Dios en ese sentido. La gloria en las señales o milagros. En las declaraciones continuas del Señor en este evangelio de yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Empezamos a ver la gloria de Cristo habitando en medio de los hombres. Y seguramente también tuvo ese gozo de poder abrazar al Señor y recostarse en el pecho del Señor. Wow, cosa que seguramente es un privilegio que solo ellos tuvieron en ese momento. Impactados por el aliento de aquel que con su aliento nos dio vida. Sentir al Señor así. Y él mismo definirse como aquel discípulo que el Señor amaba. No era una percepción subjetiva, era una verdad objetiva. Él entendía que el Señor lo amaba de una manera particular. Vimos su gloria. La gloria de Dios no era solamente la manifestación aquella en el Viejo Testamento donde la gloriosa nube se acercaba a los hombres en medio de la trompeta que iba incrementando su sonido y a la cual los hombres temblaban y temían cuando veían los rayos que caían a la distancia. Sí, eso es una manifestación de la gloria de Dios. Pero no es todo lo que tenemos que ver de la gloria de Dios. Sí. No es lo más importante de la gloria de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, permítanme y lo leo para ustedes. La carta a los Hebreos, capítulo 1, cuando el Señor empieza a hablar sobre la revelación, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuche bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si usted quiere la visión más grande, gloriosa, maravillosa, completa, definitiva de la gloria de Dios, mire por la fe a Cristo. Juan lo vio y por esa razón dice con toda claridad: y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso nos conduce a la última parte de nuestro sermón, que tiene que ver con la gloria de Dios en la salvación. ¿Y por qué la gloria de Dios en la salvación? No hay una muestra de gloria de Dios más poderosa en el universo que en la salvación. Esas preguntas que usualmente nos hacemos cuando estamos estudiando doctrina de Dios o teología propia, como le llamen, de qué pasaba con aquellos atributos de Dios como la gracia, la misericordia, la benignidad, la ira o la justicia, que son atributos que Dios comunica. ¿Qué pasaba con ellos antes de que las criaturas morales o los agentes morales existiéramos? ¿Qué pasaba con todo eso? Pues el hecho es que estaban ahí, pero Dios no podía manifestar ira en su relación intratrinitaria, obviamente, ni gracia entre uno y otro, porque definitivamente la gracia es un don inmerecido del cual no tiene ninguna necesidad quien es la imagen misma de la gracia, Cristo. Pero cuando el Señor crea a los agentes
morales libres, especialmente al hombre, a su imagen y semejanza, y decreta la ocurrencia de todos los eventos en el universo, es evidente que había determinado salvar al hombre por gracia y de acuerdo a su verdad. Y aquí hay dos palabras que podemos banalizar con mucha frecuencia y las banalizamos no porque no sean importantes, sino porque el uso que hacemos de ellas es demasiado frecuente. Doctrinas de la gracia, escuchamos una y otra vez las doctrinas de la gracia. Creo que no hay un solo sermón que se predique en las iglesias reformadas en donde no aparezca la palabra gracia, 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 y se hable de la aplicación de la gracia. Igual ocurre con este atributo bendito de la verdad. Y son dos palabras bien importantes. La gracia es el caritio, caris, y aletheia, verdad, que no simplemente se refieren a conceptos abstractos. Y creo que lo que hace que más banalicemos esta realidad es la abstracción involuntaria frente a la verdad revelada de gracia y verdad. En español, quiere decir que se nos olvidan que estos son verdades que cuando las asumimos tenemos esa extraña tendencia a simplemente pasarlas por alto asumiendo que las sabemos. Pero ¿qué es la gracia más allá del don inmerecido? Quiero que empecemos de la fuente misma de la gracia, que es el Señor. El Señor nos da gracia. Y recordemos que los atributos no son de aplicación particular. Dios aplica un atributo, una partecita por aquí, otra parte de otro atributo por acá. No, la aplicación de los atributos de Dios es simultánea, ¿verdad? Dios aplica su gracia porque se ama a sí mismo y ha decidido salvar a un pueblo que creó para su propia gloria y salvarlo en Jesucristo por la obra de Cristo. Esa es una verdad maravillosa, la expresión de la gracia de Dios en Jesucristo. Toda esa cruenta cruz que nos relata la Escritura y que podemos imaginar está llena de gracia. ¿Cómo así, pastor? ¿Tanto dolor? ¿Tanta crueldad? ¿Tanto odio? ¿Tanto pecado de los pecadores derramado sobre el Señor? La misma ira de Dios derramada en la cruz y está lleno de gracia, sí. Está lleno de gracia para todos ustedes que han creído por la fe en Jesucristo. Pero también está llena de verdad. Y la verdad tampoco es una abstracción simplemente o un elemento divorciado de la gloria de Dios. La verdad es Dios mismo. Es un atributo que Dios manifiesta, la verdad en amor, la justicia de la verdad, la gracia de la verdad, el poder de la verdad, todo está allí. La verdad es Cristo, Cristo mismo. Aquí en este evangelio en 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo se muestra como verdad, de tal manera que todo lo verdadero proviene de Él. Él es la verdad. El evangelio de Cristo es la verdad, aquello que no puede ser cambiado jamás. Cristo es la verdad, gracia y verdad. El unigénito del Padre está lleno de gracia y de verdad. Toda su obra expiatoria es una obra gloriosa. Gloriosa para los que se salvan, para los que somos salvos por Él. Esto es el gozo maravilloso y glorioso para los que se pierden. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios implica que su justicia es vengada en la eterna condenación de aquellos que no aceptan el Evangelio. En nuestro breve sermón dominical de hoy, hemos visto tres aspectos relacionados con la gloria de Dios en la encarnación. El primero, el título mismo del sermón, la gloria de Dios en la encarnación. El segundo, la gloria de Dios en la vida perfecta de Cristo. Y el tercero, la gloria de Dios en la salvación. Algunas aplicaciones finales. En primer lugar, para los no creyentes.
Amigo, seguramente en estas Navidades puedes estar muy perturbado por lo que hiciste o no hiciste, o por lo que debes hacer, por lo que compras o dejas de comprar. Pero deberías estar más perturbado por el estado de tu alma. Porque si Cristo no está en ti, si Cristo no te ha salvado, jamás tendrás paz genuina, ni ahora en el tiempo, ni durante la eternidad. Y es por eso que te invito a que corras a los pies de Cristo. Ven a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y sé salvo de la eterna condenación. Corre a los pies de Cristo. Para los creyentes, mis queridos hermanos, tú que estás aquí y el que nos ve por el video, estás llamado a ver la gloria de Dios, no simplemente como un evento futuro, escatológico, que sin lugar a dudas será para nosotros el momento creciente de más gozo durante toda la eternidad. Estamos llamados a ver la gloria de Dios de manera existencial también, en el buen sentido de la palabra, aquí y ahora. No a través de emociones manchadas por el pecado, sino a través de su palabra, de lo que Él nos ha revelado, de lo que Él nos ha enseñado. Ver a Cristo no con los ojos físicos que ya no lo podemos hacer ahora, sino con los ojos de la fe, de un corazón verdaderamente regenerado, de un corazón que anhela esa gloria de Cristo y que esa gloria la podamos compartir con los que también aman a Cristo y predicarla en aquellos que no le conocen. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén.